1800 millones de años, una explosión creó nuestro universo. La energía de ese petardo fue tal que siguió empujando la materia durante millones de años, alejando entre sí a los planetas, galaxias y todo eso. Pero cada vez queda menos de ese empujón inicial, y al final, la gravedad de todas esas cosas las comenzará a acercar entre sí, cada vez más, hasta que se unan de nuevo en otra enorme explosión, el Big Crunch. Esto es lo que me dijeron en mi colegio hace 20 años. Pero hay un problema. Los planetas y galaxias siguen alejándose entre sí, y encima, cada vez más rápido. Hay algo que sigue empujándolos. Algo que no sabemos qué es, que no puede verse ni tocarse. De momento lo han llamado energía oscura, y es uno de los misterios más grandes del universo. Se calcula que alrededor del 70% de la energía del cosmos es esa fuerza que desconocemos, pero que suponemos que está ahí porque está acelerando el universo en contra de todo lo que habíamos previsto. Está ocurriendo algo parecido en la Tierra. ¿Recuerdas nuestro anterior vídeo? En él te contábamos que cada vez hay menos pobreza, pero a la vez cada vez hay más desigualdad. Las razones no están totalmente claras, el coronavirus vino mucho después, aunque entonces apuntábamos a una razón posible, la automatización del trabajo. La llegada de máquinas y programas informáticos que pueden hacer cientos de tareas por un precio mucho menor que los seres humanos. Algo que está generando empleo de clase alta y de clase baja, pero poco o ninguno para la clase media. Sin embargo, los que estudian a fondo la automatización reconocen que no puede ser la única fuerza que esté causando esto. ¿Y si hay una energía oscura actuando en la economía? Algo que no podemos ver ni tocar, pero que está trastocando nuestro mundo. Precisamente hasta ahora la economía parecía algo tangible, algo que se podía tocar. Las empresas exitosas invertían en edificios, locales, fábricas, maquinaria, en inglés hardware, vehículos, materias primas como barriles de petróleo o toneladas de café. Cosas que era fácil medir y contar, cosas que se reflejaban en la contabilidad de la empresa. Pero a principios de siglo, un cambio silencioso comenzó a ocurrir. Las compañías empezaron a invertir mucho más dinero en cosas como programas informáticos, recoger datos de sus clientes, crear marcas potentes sin mantener su reputación, lo que se hace entre otras cosas con publicidad, realizar investigación y desarrollo que puede acabar en diseños de nuevos productos, en patentar esos diseños de futuros productos, en organizarse de forma más eficiente o en formar a los trabajadores en nuevas habilidades. Invertían en cosas intangibles que, como no se pueden tocar, no aparecían en la contabilidad de la empresa. No es que los intangibles sean algo nuevo. En 1800, una empresa farmacéutica de éxito ya invertía mucho dinero en investigación y en patentar sus descubrimientos, claro. Pero la mayoría del dinero se lo gastaban en los ingredientes, las plantaciones de árbol de quina o la planta del opio, por ejemplo, por las que llegó a haber guerras, y en fábricas y herramientas para convertir esa materia prima en medicamentos. Por eso, era lo único que contabilizaban. Estos días hay empresas farmacéuticas que valen billones sin fábricas, sin grandes propiedades tangibles y sin haber lanzado siquiera un solo producto al mercado, solo por haber generado expectativas de que quizá consigan una vacuna ganadora contra la COVID-19. Han atraído inversiones loquísimas por una investigación que aún está en fase de pruebas. Las 5 empresas más grandes del mundo en 1975 eran de petróleo, productos electrónicos, industriales y del hogar. Sumaban 590.000 millones de dólares en posesiones tangibles. Comparativamente, sus activos intangibles eran pocos. El equilibrio ha ido cambiando hasta que hoy las 5 empresas más grandes del mundo son 5 gigantes tecnológicos cuyas propiedades tangibles suman 4 billones de dólares, pero su valor intangible se dispara hasta cifras de puro infarto. Si estás viendo este vídeo, seguro que utilizas los servicios de al menos 2 de esos 5 gigantes, pero la mayoría de sus servicios no se pueden tocar. Son bytes, información que viaja por el aire. De hecho, ni siquiera pagas por ellos con dinero, pagas con tus datos. Cada vez que los usas gratis, estas empresas aprenden más datos sobre ti y sobre millones de personas, haciendo que su valor aumente más y más. ¿A quién le importa dónde estén sus edificios, si es que los tienen? En el siglo pasado, el valor de un país estaba en sus recursos naturales. Tenía petróleo, carbón, diamantes, mucho trigo. Hoy uno de los mayores recursos de Inglaterra es una idea, un niño mago con gafas. Ese niño ha dado empleo y dinero a millones de personas y ha hecho a su creadora más rica que la reina de Inglaterra. Y es propiedad intelectual, conocimiento. De hecho, ese es otro nombre que tiene esta nueva economía, economía del conocimiento. Antes nuestra economía estaba fundamentalmente hecha de cosas físicas. Hoy nuestra economía es cada vez más ideas, información, conocimiento, emociones
Sí, las empresas invierten mucho dinero en generarte emociones. Como la energía oscura siempre ha estado ahí, pero como era una parte pequeña de la economía, no nos parábamos a medirla. Sin embargo, poco a poco se ha hecho tan grande que hoy representa una parte brutal que aún así seguimos ignorando. Si sumamos el valor de todas las empresas que cotizan en bolsa a escala mundial, vemos que ya el 52% de su valor son activos intangibles, pero el 70% de esos intangibles está oculto en las fuentes oficiales, no sale en ningún sitio. ¿Qué pasaría si lo contabilizásemos? Por lo pronto, descubriríamos que países como España son más ricos de lo que parecen. El PIB de España, el indicador de riqueza más usado, crecería un 3,6% si contabilizásemos mejor algunos de sus intangibles. 37.412 millones de euros más ya es una diferencia, pero en España la inversión en intangibles es de un 35%. Sigue siendo un país fundamentalmente tangible. Los países que lideran la economía intangible son los del norte de Europa, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es interesante. Hace poco se publicó el libro Capitalismo sin capital, el auge de la economía intangible. Sus autores dicen que los intangibles pueden ser la pieza que falte para explicar el aumento de la desigualdad en el mundo. ¿Por qué piensan así? Primero, son muy escalables. Si quieres expandir un negocio tangible, tendrás que construir nuevas fábricas, comprar locales, más vehículos, algo que es costoso y lleva tiempo. Pero si creas una app en Estados Unidos, puedes llevarla a toda Latinoamérica prácticamente al instante y casi sin costes. Cuando las empresas basadas en intangibles se expanden, casi no hay límite a lo grandes que pueden ser. Y de una fábrica sabes en qué lugar está situada. Pero los activos intangibles no están atados a un lugar físico, lo que hace difícil recaudar impuestos. Segundo, el efecto derrame. Los beneficios de los intangibles pueden ser aprovechados por otras empresas. Un ordenador que se manejaba con ventanas e iconos en lugar de escribiendo texto fue la idea de esta empresa X. No vendieron muchos ordenadores, pero otra empresa les copió y le fue un poco mejor. A su vez, una nueva empresa copió a la anterior y estos sí lo petaron. Pero quien se gastó el dinero en años de investigación fueron estos primeros. El problema es otra vez el tamaño. Imagina que esta empresa hubiera sido pequeña y estas grandes. Ellos hacen el gasto y los beneficios se los llevan otros con los que no puede competir. Habría sido su fin. Aún así, la historia también puede ser al revés. De hecho, esta empresa era un gigante y estas dos, en aquella época, mucho más pequeñas. Otra característica de los intangibles que es un problema es lo que se llaman costes hundidos. Antes, si las cosas iban mal para una compañía, cerraba y vendía sus activos tangibles, sus fábricas, sus vehículos, recuperando parte de la inversión. Pero cuando una compañía que ha hecho grandes inversiones intangibles cierra, lo tiene muy difícil para recuperar el dinero. Porque es difícil vender, por ejemplo, una investigación que tienes en marcha, o una marca en cuya promoción te has gastado mucho pero que quizá ha perdido el prestigio. Esta es una de las razones por la que los bancos, un pilar esencial de nuestra economía, tanto que se dice que está bancarizada, prestan dinero a empresas y países que tienen valor tangible, porque si no les devuelven el dinero, pueden quedarse con sus posesiones físicas que pusieron como garantía, pero es difícil que un banco te dé un préstamo si pones como garantía una cuenta de Twitter con 1 millón de seguidores reales. Parece un chiste, pero es algo con un gran valor intangible, en la industria de la publicidad, por ejemplo. En resumen, desigualdad. Hoy por hoy la economía intangible beneficia más a los más grandes. La escalabilidad y los derrames también pueden beneficiarte si eres pequeño, pero el riesgo es enorme y es difícil empezar. Eso está creando un grupo de empresas líderes que sí pueden apostar por los intangibles y cada vez son más productivas que el resto de las empresas. Además, manejar bien intangibles requiere de cierto nivel de estudios, de modo que en estas empresas se están generando puestos de trabajo difíciles de alcanzar para la gran mayoría, y con sueldos que el resto de las empresas no pueden ni plantearse pagar. Y aunque el conocimiento puede desarrollarse en cualquier parte, la realidad es que donde florece la economía intangible es en las ciudades. Las ha hecho todavía más importantes, lo que ha contribuido a aumentar el precio de la vivienda, uno de nuestros grandes problemas. Eso está generando una división entre ciudades exitosas y el resto del país, que muchas veces es más tangible, algo que muchos políticos aprovechan. Esta división también se da entre países. Un país muy basado en tangibles, por ejemplo en fabricar piezas de coche, está en desventaja frente al país que posee la marca de ese coche, que es quien tiene el conocimiento y los diseños, quien vende el producto final y quien se lleva la mayoría de los beneficios. Bueno, quizá he conseguido el efecto contrario al que quería. Ahora los intangibles parecen el malo de la película. Y no es así. Primero porque siempre han existido. En la economía siempre habrá bienes tangibles, como una barra de hierro, e intangibles, como las ideas. Esto no es bueno ni malo. Es normal. Y segundo, porque lo tangible y lo intangible se apoyan.
Hoy Internet parece algo que flota por el aire, pero es una combinación de intangibles, como software y algoritmos, y tangibles, el hardware y las tecnologías de la comunicación, como líneas telefónicas y satélites. Por otra parte, el ordenador más caro es solo una máquina de escribir, si no tenemos conocimientos para manejarlo. O la tan ansiada vacuna contra la COVID. Es algo tangible porque te lo podrás inyectar o tragar, pero nunca existirá sin inversión en conocimiento e investigación. Si nos negamos a verlo, los que sí lo vean se pondrán a la cabeza. Además, los superpoderes de los intangibles, como ser escalables o tener derrames, hacen que hoy tengas gratis el correo, los mensajes y videollamadas, los mapas. Todos ellos son servicios que en su día costaban dinero. Estás viendo gratis este vídeo y después puedes ver cualquiera de los otros millones de vídeos que se suben cada hora. Hola, mi nombre es Rocío Vidal y soy divulgadora científica. ¿Quieres aprender un poco más sobre cómo funciona la mente de nuestra peculiar? Nunca hemos tenido tanto conocimiento a nuestra disposición. La mayoría de personas que crean esos vídeos no tienen el apoyo de un banco o una productora gigante, pero han encontrado medios alternativos como la suscripción, donde su público les da pequeñas cantidades de dinero al mes, o el crowdfunding, con el que se financian discos, videojuegos o películas independientes cuyo aval es la reputación de sus creadores. El éxito de estas nuevas fórmulas indican que esto, y por tanto esto, podría cambiar. A partir de 1999, países y empresas comenzaron a tener en cuenta la inversión en software, en bases de datos, en propiedad intelectual y en investigación y desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los intangibles siguen fuera de toda medición. ¿Por qué estados y empresas siguen haciendo como que los intangibles no existen? Quizá una de las razones es que los intangibles necesitan el largo plazo para crecer y desarrollarse. Una investigación científica como una vacuna necesita dinero, y de eso la ciencia está siempre escasa, pero sobre todo necesita tiempo para formular teorías, probarlas, repetir las pruebas para ver si los resultados son concluyentes. Y los políticos no juegan a largo plazo. En política se trata de hacer cosas que produzcan resultados antes de las siguientes elecciones. Es decir, en 15 años transformaremos la sanidad y la educación. Es poco rentable a nivel político. No es que pensar a corto plazo sea un problema exclusivo de los gobiernos, le ocurre también a las empresas y a cualquier persona. En España, durante el boom de la construcción, muchos jóvenes dejaron los estudios, una apuesta intangible a largo plazo, para ponerse a trabajar y ganar dinero, una apuesta a corto plazo. Pero ese empleo se destruyó en cuanto acabó ese boom, dejándoles en paro y sin estudios. Otra razón es que los intangibles requieren cierta tolerancia al error. Estas cosas son un superventas salido de años de investigación y de muchos fracasos. Se suponía que buscaban un pegamento súper fuerte y les salió esto. En otra empresa habrían despedido al investigador o investigadora, pero resultó que es una compañía conocida por no castigar el fracaso y que anima a sus empleados a cosas como tomar descansos o dedicarle tiempo a proyectos personales. El caso es que guardaron aquel pegamento de mierda en un cajón por si acaso y años más tarde encontraron un uso que lo petó. No, espera, no lo petó. La gente al principio no lo quería. Tuvieron que insistir mucho. ¿Por qué tolerar errores o animar a la gente a tomar descansos? Porque está demostrado que le va bien a nuestro cerebro. Y la mayoría de los intangibles son, realmente, capacidades humanas. Todos tenemos la capacidad de tener nuevas ideas, de generar una reputación o de organizarnos junto a otras personas, de crear conocimiento. Los economistas dicen que si buscamos la causa profunda del crecimiento económico, al final veríamos qué es el conocimiento. Da igual si es el conocimiento de una ingeniera que diseña una nueva tecnología o el conocimiento de un cocinero sobre cómo hacer unas albóndigas increíbles. El éxito de sus empresas y de sus países depende de su conocimiento. Este vídeo es el cierre de una trilogía sobre transiciones que van a transformar nuestro mundo y la Fundación Cotec analiza y promueve. Comenzamos hablando de cómo podríamos pasar de una economía lineal a una circular, que no produce residuos. Hoy, en la Unión Europea, se debate que la recuperación económica tras la crisis del coronavirus se haga a través de la economía circular. El año pasado hablamos de cómo las máquinas pueden llevarnos de un mundo analógico de trabajo repetitivo y especializado a uno digital de trabajos más humanos. No hay que ser un gurú para saber que la automatización y otras cosas de las que hablábamos en el vídeo van a dar un salto de gigante tras la COVID-19. Y ahora estamos hablando de cómo nuestra economía solo mide lo tangible y se olvida de esa energía oscura que la está transformando silenciosamente. El premio Nobel de Economía Finn Kitland decía en una entrevista que la crisis del coronavirus no es un terremoto o una guerra. No hay que reconstruir puentes, ni carreteras, ni cosas tangibles. Lo que tenemos que proteger es el conocimiento. El de los científicos, el de los médicos, o el del cocinero que sabe hacer esas albóndigas. Porque si se van a la calle, si caen en la pobreza, que sabemos que va a crecer por primera vez en muchos años, perderemos mucho más que unos edificios.
Tenemos que apostar por el conocimiento. Nos estamos moviendo a toda velocidad hacia ese mundo circular, digital e intangible. Por cierto, mientras ves este vídeo, los científicos debaten que la energía oscura quizá no exista en absoluto. Pero te puedo asegurar que ya nadie discute que los intangibles están aquí para quedarse. Que es un reto tremendo, es cierto, pero es que es un reto que además lleva tiempo, mucho tiempo. ¿Has empezado a arreglarlo? No, si no has empezado a arreglarlo, cuando llegue va a ser un desastre. No se va a producir dentro de los 20, 30 próximos años. No, es que es una cosa que se está produciendo y que dentro de 2 años va a ser totalmente distinto al momento actual.